¿Cómo están? Buen día, bienvenidos. Nos encontramos aquí nuevamente en Cadena O, nos encontramos en el aire de toda la provincia de Santa Fe. Saludamos a la gente que nos escucha, que nos acompaña, a la gente de aquí de la capital, de Santa Fe, a la gente de Rosario, San Lorenzo. Estamos en Cañada de Gómez, en Firmat, en Casilda. Saludamos a toda la gente que nos elige en Venado Tuerto. Estamos en Rufino, también en San Javier, San Justo, Rafaela, Sunchales, Ataliva, en San Cristóbal. Venimos hace minutos nada más de San Cristóbal. Estamos en Vera, en Tostado, en Reconquista, también en Avellaneda. Este es el cuarto sábado que nos volvemos a encontrar aquí en Saludablemente, un espacio que hemos creado para hablar de salud con una mirada integral y en donde entendemos que la salud no es solo el cuerpo, sino también lo emocional, lo social, lo cotidiano. En cada programa nos acompañan profesionales y protagonistas que nos ayudan a informar, reflexionar, a abrir conversaciones necesarias sobre temas que nos atraviesan, porque hablar de salud también es parte del cuidado. Quiero agradecer a toda la gente que se ha sumado en el último tiempo, en las últimas semanas. Vamos creciendo despacito, pero vamos creciendo juntos. Estamos creando una hermosa comunidad. Podés seguirnos, podés acompañarnos a través de las redes. Estamos como Saludablemente _SF en Instagram y también en Facebook. Podés acompañarnos y escucharnos a través de la plataforma de YouTube, en Spotify también como Saludablemente _SF. La verdad que es un placer todo lo que hemos hecho hasta esta parte en estas 4 semanas. Es un placer con la gente que hemos conectado, con los profesionales que nos fueron visitando y que estuvieron viniendo aquí a estudios, que nos conectamos telefónicamente. La verdad estamos muy contentos de lo que despacito vamos creando todos juntos, que es interés también, ¿no? Es interés y es interés genuino en aprender y en poder difundir información consciente y confiable. Así que para mí es un placer. Saludo a Mari, que no tuve tiempo de responderle, que ya me dijo antes de que arranquemos el programa: estoy esperándote como cada sábado. Y gracias por estar ahí del otro lado, porque es el sostén para que este programa pueda llevarse adelante. La gente que está del otro lado, que nos elige a través de cadenao.com.ar. Y también, por supuesto, saludamos a aquellos que nos escuchan a destiempo, que nos eligen escuchar por ahí otro día, que no es el día que estamos en vivo. Saludamos a toda la gente que nos acompaña aquí en Saludablemente. Hablar de salud sexual es hablar de derechos y bienestar. Es asumir el compromiso con nuestra salud integral. Esto es Salud Sexual. Información clara para decisiones responsables. Saludablemente. Y nos metemos en nuestra sección de salud sexual en este encuentro que hacemos nuevamente aquí en el aire. Un espacio necesario para hablar con información clara y sin prejuicios, porque hablar de salud sexual también es animarnos a informarnos y a cuidarnos desde un lugar más consciente. Hoy vamos a abordar un tema clave dentro del cuidado, que son las infecciones de transmisión sexual conocidas como ITS. Para charlar de esto nos acompaña Roxana Eusebio, vicepresidenta del CIPRES Santa Fe, ginecóloga, matrícula 11.914. ¿Cómo estás, Roxana? Un placer tenerte aquí. Bienvenida. Buenos días, un gusto. Te invitamos para poder charlar un poco acerca de las ITS. Para empezar, pensaba, ¿qué está pasando hoy con las infecciones de transmisión sexual? Según lo que ustedes trabajan también desde el CIPRES, por supuesto. Sí, lo que estamos viendo es un aumento, sobre todo en la sífilis. Si bien a nivel provincial disminuyó muy poquito, un 2 por 100.000 la tasa de sífilis, pero viene aumentando en todo el país desde el año 2021, 2022, te diría, en adelante. Bien, ¿y esto por qué se da? ¿Por la falta de cuidado, por la falta de información, de conciencia, por un desinterés por ahí de los jóvenes? ¿Se dan jóvenes, se dan en gente más adulta? ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, se da en muchas edades, desde que empiezan a tener sexo hasta la edad adulta mayor, pero la mayor frecuencia se da entre los 15 y 49 años en el caso de la sífilis, con un pico entre los 20 y 24 años.
Yo diría que puede estar en relación a que hay una falta de conciencia de riesgo y que se está usando mucho menos preservativo. Básicamente uno tiene conciencia de riesgo de, por ejemplo, el riesgo en la calle, entonces vos la mochila en ciertos lugares que es más inseguro, qué sé yo, la llevas contra tu cuerpo, o te fijas de cerrar bien la puerta, o del celular no llevarlo en la calle en la mano, porque tenés una conciencia de riesgo de robo. Claro. En cambio, con esto no hay una conciencia de riesgo. Y más, te diría, la edad en la que deja de ser un riesgo la posibilidad de embarazo. Entonces eso facilita la transmisión. Después hay como una onda así que los chicos dicen como ir a pelo, que es no usar preservativo. Sí. También es otro riesgo que aumenta, porque viste, no sé qué tipo de moda puede ser eso. Y esa frase que vos decís, ir a pelo, la he escuchado en 1 millón de canciones de artistas, que no es una pavada. No, para nada. Porque es el concepto que hoy está girando y viralizándose entre los jóvenes. Exacto. ¿Para qué nos vamos a cuidar? Y ahí empiezan las justificaciones, ¿no? Porque a mí el preservativo me hace mal, porque me aprieta, porque no siento nada. Hay un montón de porqués, digo. Sí, totalmente. Primero que los preservativos hay incluso talles, hay diferentes tamaños. Pero ponele un preservativo común, el que se administra en la parte pública, yo me lo puedo poner en la mano y me llega hasta esta parte del antebrazo, o sea, casi hasta el codo. Claro. Y yo tengo brazos grandes, tengo brazos gruesos, entonces el preservativo es cuestión de costumbre. Es como decir, bueno, no quiero cuidarme, qué sé yo, con tal método porque no me gusta. Bueno, pero no es una cuestión de gusto, es de preservar tu salud y cuidar la salud de la otra persona, de tu contacto. ¿La sífilis afecta a hombres y a mujeres por igual? ¿Cómo se va desarrollando esa infección físicamente? Bueno, generalmente lo que vemos en la estadística es un poco más frecuente en varones en la etapa fértil. Y después en los varones ya mayores va bajando un poco la frecuencia. El tema de la sintomatología es que el primer síntoma de la sífilis es una lesión que no duele, no pica, no molesta, que se llama chancro, y es como una pequeña ulcerita no dolorosa, tiene una base un poquito dura, pero no molesta, y en el caso nuestro, si está adentro, si el chancro salió adentro de un labio, no lo vas a sentir y no lo vas a ver. En el caso del varón puede llegar a verse en el glande, en el pene. También puede salir en otras partes, por sexo oral, te puede salir en la boca, en contacto directo de áreas genitales con otras áreas del cuerpo también. La sífilis tiene una facilidad que entra por piel sana, así que puede entrar por cualquier lugar, no solamente por mucosas. Así que en las mujeres es como mucho más silencioso. Si está dentro y no lo vemos. Menos sintomático. Pero ¿sabes qué tenemos a favor las mujeres? Que nos controlamos más. Claro. Y por otro lado tenés la instancia del embarazo, en la cual en los 3 trimestres se testea la sífilis. Entonces, en los 3 trimestres tenemos la posibilidad de la detección. Una vez detectado, en la embarazada se trata y se busca a la pareja, se hace el testeo y también se trata a la pareja. El tema de la sífilis en el embarazo en particular es que aumenta la mortalidad para la mamá y el bebé si uno no hace tratamiento. Haciendo tratamiento, que el tratamiento es muy accesible, es la penicilina, en el embarazo se colocan 3 dosis, fuera del embarazo, y si uno detectó tempranamente puede ser más breve el tratamiento. Y después se hace seguimiento con un análisis que se llama BDRL, que nos sirve para cuantificando, digamos, las diluciones y viendo cómo es la respuesta. ¿Y hay otras infecciones de transmisión sexual que van apareciendo así como de forma silenciosa? Hay muchísimas enfermedades de transmisión sexual. Tenés el HPV, que te puede dar verruguitas o puede llevar al cáncer de cuello de útero. Tenés la gonorrea, tricomoniasis, chancro blando, la clamidia, el HIV, la hepatitis B, pero bueno, en el caso... ¿Tienen cura o se van controlando estas infecciones? Algunas tienen cura, otras se van controlando, depende. Bien. Pero, por ejemplo, en el caso de sífilis, HIV y hepatitis B, los testeos se hacen en sangre y son muy accesibles. Entonces, lo que estamos proponiendo desde CIPRES y también desde el equipo de infectología del CEMAFE, venimos trabajando mucho hace años, es en que normalicemos el testeo, que lo pidamos dentro de la rutina general para poder detectar tempranamente en cualquier persona, saber tu estatus, por lo menos una vez al año. Ahora pregunto,
estamos acostumbradas por ahí las mujeres a controlarlos una vez al año a través del Papa Nicolau, ¿no? Sí. ¿Esto alcanza o también hay que sumar este análisis de sangre que decís vos? No es suficiente el Papa Nicolau, porque el Papa Nicolau es para detectar cáncer de cuello de útero y puede detectar lesiones tempranas producidas por el HPV. Claro. Hay que sumarle la rutina con serología para ITS. Y bueno, aparte en el examen para el Papa Nicolau vos podés detectar lesiones de otro tipo. Hay lesiones como por ejemplo un virus que no nombré, es el virus herpes simple, Ajá. que normalmente trae rápidamente a la consulta a la persona porque es muy doloroso. Entonces salen como ramilletes de úlceras que pueden estar en espejo, como de un lado y del otro, donde contactan las mucosas, y generalmente duele mucho. Entonces eso las trae rápidamente a la consulta, pero por el dolor local. ¿Y eso puede pasar en hombres y mujeres? En hombres y mujeres, seguro. Bien. Igual con el HPV siempre hablamos de la mujer y el cáncer de cuello de útero, pero no olvidarnos de la salud anorrectal, porque también puede producir cáncer de ano y puede haber lesiones en ano. ¿El BPH? Sí, el Papa Nicolau también se puede hacer en la zona anal. Nosotros estamos acostumbrados al Papa Nicolau de la mujer del cuello del útero, pero también Claro. se puede hacer un PAP anal. Y sería una buena práctica tomarlo también, y sobre todo en las poblaciones de sexo, de hombres que tienen sexo con hombres. Papa Nicolau es un examen de muy bajo costo y de bajo Sí. impacto en gasto de salud. Totalmente. Y la vacuna del VPH que hemos escuchado en el último tiempo también, ¿es solo para los chicos que están en edad escolar o los adultos también pueden colocarse la vacuna? Todos pueden colocarse la vacuna, pero se trata de llegar antes de que tengan relaciones, Bien. ¿no? Por eso en edad escolar. Exacto, por eso en el programa nacional está a los 11 años. Pero si uno quiere hacer la prevención y nació antes del año 2000, no tuvo la posibilidad de ser vacunado, bueno, se puede colocar la vacuna. ¿Y esta vacuna es para prevenir? ¿No es para, por ejemplo, las personas que ya están transitando esa infección? No, también se puede usar en personas ¿Sí? que están transitando, porque el virus tiene una cualidad, que es que burla al sistema inmune. Se hace parte de nuestro genoma y hace que el sistema inmune no lo detecte como una amenaza y no lo ataque. Entonces, al vacunar, vos lo que haces es disminuir las recidivas, o sea, que se vuelva a infectar o se vuelvan a salir lesiones por el virus. Claro. Disminuir todo el daño que pueda hacer el virus. Entonces, sí, se puede usar. Es más, es conveniente. Lo que pasa es que, ¿cuál es la limitación? El costo. Claro. Estamos hablando de vacunas que salen más de 300.000 pesos. ¿Es una? ¿Son tres? Antes, en la edad de los 11 años, con una es suficiente. Bien. O sea, previo a tener un contacto con el virus. Después, en la adultez, sí se hacen 3 dosis. Las 3 dosis se hace una inicial, a los 2 meses y a los 6 meses. ¿Y hay una durabilidad de esa vacuna en nuestro cuerpo para Eso te frenar cubriría. el VPH en cierto punto? Eso te cubriría desde la vacunación hasta el resto de tu vida. Bien. La mayoría de las vacunas, entre más o menos una semana y 15 días, ya están produciendo una buena respuesta inmune. Claro. Bueno, ¿cuánto que genera también esto de las infecciones de transmisión sexual? Pienso por ahí en la gente que le da vergüenza, que tiene miedo, que esconde por ahí una dolencia, que no lo quiere contar porque se siente incómodo. Digo, ¿cuánto de eso pasa hoy en la realidad? Y por ahí pueden estar posponiendo una infección que se va agravando cada vez más. Sí, por ejemplo, lo que hablábamos de la sífilis antes. Uh-huh. La sífilis, si pasó de largo la primoinfección, después viene el secundarismo y ahí se hace como un cuadro que parece una alergia, todo un rash cutáneo que pica un poquito, que salen como manchitas. Ese segundo periodo a veces pasa por una reacción alérgica y es tratado en la guardia como una reacción alérgica y tampoco se hace el testeo. Entonces, lo importante del testeo es saber mi estatus, porque si no, no me voy a enterar nunca. Y la sífilis tiene una particularidad también, que esos anticuerpos sirven solamente para controlar la evolución, no me sirven como defensa para reinfectarme. Entonces hay que controlarla, hay que una vez al año hacerse el testeo. Y otra cosa con la sífilis también que es importante, es que si uno no la trata, entre 10 y 20 años se va a un estado que se llama terciarismo, y en ese caso la bacteria ya no está en sangre, ya no la transmite la persona, pero sí están los daños que ocasionó.
Entonces puede hacer lesiones que se llaman gomas, que pueden afectar articulaciones, pueden afectar la parte cardiológica, puede haber una neurosífilis, puede haber afectación de la parte neurológica. Claro, empieza como a trepar por todo nuestro cuerpo. Exacto, entonces es una enfermedad muy grave que en otra época moría mucha gente por sífilis. Actualmente nosotros tenemos una terapia recontra accesible porque la penicilina sigue siendo muy activa contra la bacteria, que hay bacterias que se van volviendo resistentes, en el caso de la sífilis no. Entonces tenemos un tratamiento muy accesible con el cual tratarlo y bueno, entonces hay que testearse para saber la condición, claro, básicamente. Sí, por supuesto. ¿Y el preservativo protege el 100% de las ITS? Protege la gran mayoría, ¿viste? Como el anticonceptivo que decimos 99.9. Sí. Por ejemplo, en el caso del HPV, si las lesiones están fuera de donde cubre el preservativo, se puede transmitir, por ejemplo. Pero disminuir francamente la posibilidad. Entonces es lo único que tenemos que disminuye realmente en forma franca. Claro, se contagia desde el contacto de una verruguita, por ejemplo, con la piel de la otra persona. Claro. O tiene que estar lastimada. No, tiene una con lesión. Solo el roce. Exacto. Bien. ¿Y con el resto de las ITS, cómo viene el tema de la protección con el profiláctico? Bueno, lo mismo que decíamos antes, si vos tenés una lesión en la boca, un chancro sifilítico que no lo sentís, no te molesta ni nada, y tenés relaciones con otra persona, incluso hasta por el beso en ese caso, podés transmitirla. Todo depende de dónde esté la lesión y cómo la tratemos. Pero el preservativo cubre el área genital. El preservativo usado como campo de látex para el sexo oral en las mujeres, preservativo en el sexo oral, preservativo en el sexo anal, o sea, en todas las prácticas sexuales. Claro. Para que haya una buena prevención debería ser utilizado en todas las prácticas. Y como profesional, ¿qué crees que hace falta hoy para que los chicos dejen de estar pensando en hacerlo sin cuidado, ¿no? Una es eso, tanto por ejemplo, en la relación con los otros como en el cuidado del propio cuerpo de uno. Sí, normalizar el tema de usar preservativo, que haya más campañas, que esté incluido como está incluido en las letras, ir a pelo, es que esté incluido, yo me quiero, te quiero, usemos preservativo, no sé, por tirar una frase. Sí. Pero el tema del preservativo se lo ligó mucho a la desconfianza del otro y en realidad hay que ligarlo al autocuidado, a la prevención. Tenerle más cariño, digamos. Claro. Y aparte tener en cuenta que ahora hay preservativos de distintos materiales, entonces el que es alérgico al látex tiene otras posibilidades. Está el preservativo femenino, que si bien es menos accesible porque es un poco más caro, hay menos importación y todo eso, es un material mucho más amigable con el momento de la relación y la mujer se le puede colocar incluso antes de ir a tener relaciones, o sea, puede ir con el preservativo puesto. ¿Y está accesible en la salud pública, por ejemplo? No es tan frecuente que esté disponible, claro, pero donde esté disponible, si lo pueden conseguir, es un accesorio muy bueno. Digo, capaz que dentro de esta normalización estaría bueno que esté, ¿no? Sí, obviamente. Tiene, digamos, un par de particularidades que, por ejemplo, lo ideal es que uno lo cierre antes de sacarlo, por ejemplo, porque como tiene una boca más amplia, ajá, entonces puede haber, digamos, caída del material del semen, por ejemplo. Claro. Pero cubre mucha más superficie afuera, tiene un anillito grande afuera que queda cubriendo la vulva, entonces sí es mucho más preventivo para las lesiones por contacto de la vulva. Claro. Bueno, y algunas preguntas, nos quedan 3 minutos para llegar a la pausa, algunas preguntas como para ver si es mito o realmente es realidad, ¿no? ¿Es posible contagiarse, por ejemplo, en un baño público o compartiendo un mate? Es mucho menos frecuente, te diría que no, directamente. Todo lo que es HIV, por ejemplo, hay mucha discriminación por el tema de que si yo me entero que una persona vive con el virus, de no querer ir al mismo baño, no querer compartir los utensilios de cocina, y no hay ningún tipo de riesgo en eso. Bien. Con la única que ponerle que la hepatitis B se puede transmitir un poco, pero en general las otras no. Perfecto. ¿Cada cuánto debe testearse una pareja, por ejemplo, estable? Bien, una vez al año sería lo conveniente. ¿Los dos? Sí.
Bien. ¿Por qué es importante el testeo incluso cuando uno dice, bueno, pero yo me siento bien, no me pasa nada? Para conocer tu estatus. Si vos ponele que no tenés relaciones, pero nunca te lo hiciste, hacételo, sabés cómo estás. Perfecto. Entérate. ¿Y qué es el periodo ventana en este caso? ¿Qué es el concepto del periodo ventana? El periodo ventana nosotros lo hablamos en el VIH. En el VIH vos tenés, desde que tenés contacto con el virus, unos días hasta que empiezan a dar positivo los análisis. Entonces, en ese periodo le llamamos periodo de ventana. La persona ya está viviendo con el virus, ya la puede transmitir, pero todavía no da positivo. El tema del VIH es algo, bueno, yo digo siempre complicado porque hay que saber entenderlo. Uh-huh. Se habla del VIH, en este caso, indetectable e intransmisible. ¿De qué hablamos cuando hablamos de eso? Cuando vos tenés el contacto con el virus aumenta rápidamente en sangre, después va disminuyendo y las defensas están en un equilibrio durante un periodo largo, que puede ser 6, 7, 8 años, hasta que empiezan a caer las defensas y pasa al otro estadio que se llama SIDA, cuando bajan mucho las defensas. Bien. Eso es como para hablar de la historia natural de la enfermedad. Uh-huh. Ahora bien, si yo detecto la enfermedad, detecto que una persona vive con el virus, le doy tratamiento y lo que voy a hacer es bajar la cantidad de virus en su sangre y mantener normales las defensas. Cuando una persona está con carga viral no detectable, no transmite el virus. Es lo más cercano que podemos tener a lo que llamaríamos curación. No está curado porque tiene que hacer el tratamiento, claro, pero no va a transmitir por relación sexual. Entonces eso hizo que se hagan muchas campañas de I igual a I, indetectable igual a intransmisible. Claro. Entonces es muy importante que una persona que tiene el diagnóstico positivo llegue a los equipos de trabajo y que haga el tratamiento y que se apegue al tratamiento para mantenerse indetectable y detener la transmisión en la población. Bien, perfecto. Falta mucha información, creo, en torno a este tema particular del VIH. Es decir, ¿hay posibilidades de que una persona con VIH indetectable contagie a otra? No. Por relación sexual, no. Claro. Perfecto. Sí tenemos un caso muy puntual que es la embarazada que está, después de que nace su bebé, digamos, nosotros prevenimos en el embarazo con medicación, en el nacimiento, claro, de acuerdo a los antecedentes, y después del nacimiento acá suprimimos lactancia y le damos un jarabe al bebé para y si pasó algún virus que no se replique. En la lactancia, en la mamá que es no detectable, igual hay un porcentaje muy bajo de transmisión. Entonces, por eso desaconsejamos la lactancia. Claro. Y si tuvieras que dejar un mensaje hoy para la gente que nos está escuchando, que nos escucha hoy, para aquellos que nos escuchan a destiempo, en el momento en que pueden, ¿cuál sería ese mensaje? Que le pierdan el miedo al testeo, que se normalice el tema de testearse. Testearse es la mejor forma de saber en qué condición estoy en cualquier centro de salud. En el hospital, en el CEMAFE, tenemos un espacio de consejería todos los días, de 11 a 13 horas en el laboratorio. Y después en el CIPRES tenemos un espacio de testeo los jueves a la tarde. Y pueden seguir a CIPRES por Instagram, que es CIPRES_ETS, y ahí van a poder sacar turno, pedir información, preguntar dudas que van a ser respondidas. Segundo, cuidarte a vos mismo implica también cuidarte al otro. Entonces, si vos usas preservativo para cuidarte a vos, también estás cuidando a la otra persona. Entonces, tomar conciencia de que un elemento tan chiquitito como un preservativo tiene una importancia enorme en la salud, no solamente tuya, sino en la salud pública. ¿Y es mucha la gente que se acerca en lo que vos ves en la cotidiana para testearse, o ya van por ahí con un problema en concreto? No, van a testearse, pero habría que tener mucha más población. Claro. Hay un médico muy conocido que es Montaner de apellido, que vive en Canadá, y él hizo una teorización, digamos, de que si el 90% de la población se testea, uh-huh, de ese 90% positivo,
hace el 90% del tratamiento y lográs que el 90% esté indetectable, vos vas a frenar la epidemia mundial de SIDA. Entonces, lo que vemos es que está faltando muchísimo testeo. Y si bien se está testeando la gente, es poca en relación a la población general. Y más si tomas en cuenta la población que está siendo activamente, sexualmente activa. Claro. Roxana, un placer charlar contigo. Te agradecemos que hayas venido hasta acá, hasta Estudios, que te hayas tomado el tiempo y que hayas generado el compromiso con este programa y con la gente también que nos acompaña, que nos escucha. Y bueno, la propuesta es esta, es poder hablar de salud integral. Hoy en nuestro espacio de salud sexual, hace un tiempito nos había visitado una sexóloga y una persona que se dedicaba a la salud sexual justamente, y nos parecía importante poder charlar en este caso con una ginecóloga y con la vicepresidenta nada más del CIPRES de aquí de Santa Fe. Así que un placer y te esperamos cuando quieras para seguir charlando o abordando por ahí algún concepto que nos quedó de esta charla en mayor profundidad. Sí, obviamente hay mucho para hablar de cada una. Sífilis sola tenés para hablar todo el programa. Sí, sí. Gracias, Roxana. Un placer. Un gusto, gracias. Charlábamos con Roxana Eusebio, matrícula número 11.914. Ella es ginecóloga, es vicepresidenta del CIPRES de aquí de Santa Fe. El cuerpo no es una máquina. Es historia, procesos y señales. Aprender a escucharlo también es salud. Esta sección se llama Cuerpo en Equilibrio, en Saludablemente. Seguimos en Saludablemente acercando herramientas para cuidar nuestra salud en lo cotidiano. Hoy, 28 de marzo, es el Día Nacional de la Audición, una fecha que nos invita a mirar hacia atrás recordando aquella primera cirugía auditiva en América Latina realizada en el año 1933 por el profesor Juan Manuel Tato. Pero también es una fecha para mirar hacia nuestro presente, cómo estamos cuidándonos hoy, cómo estamos cuidando nuestros oídos. Y para eso nos acompaña el doctor Fernando Prieu, médico otorrinolaringólogo, matrícula 24.783. Doctor, un gusto recibirlo aquí en Saludablemente. ¿Cómo le va? Muy buenos días, Sheila. ¿Qué tal? Un fuerte saludo para hoy y para toda tu audiencia. Pero muy bien, doctor, con ganas de charlar con usted en torno al Día Nacional de la Audición. ¿Usted cree que estamos tomando conciencia o sigue siendo algo que se consulta tarde? Qué buena pregunta, Sheila. Vos sabés que en consultorio todavía estamos viendo eso. Estamos viendo que las consultas que tienen nuestros pacientes ya pasa un tiempito. Es decir, no es algo que llama la atención y genera una consulta. Lo cual es muy importante para nosotros porque la audición, en primera instancia, no es un lujo. La audición nos permite socializarnos, aprender, comunicarnos. Entonces, tanto en niños como en adultos, cuando surge un inconveniente, un problema, es menester consultar, identificar la causa y posteriormente el tratamiento, ¿no es cierto? ¿Qué cosas de nuestra vida cotidiana le parece que están afectando nuestra audición por ahí sin que nos demos cuenta? Mira, Sheila, en primera instancia hay que definir que la disminución auditiva es una consulta muy frecuente. Uno por ahí no tiene noción. ¿A partir de qué edades es frecuente, doctor? En cualquier edad, incluso cuando hablamos de niños, se sabe que 5 a 6 niños, o mejor dicho, 5 a 6 nacimientos cada 1000 tienen disminución auditiva de algún grado, de los cuales 1 de cada 1000 nacimientos tiene ese niño una hipoacusia severa. Pero por otro lado, cuando hablamos de discapacidades, la discapacidad auditiva, incluso en Argentina, representa el 18% de todas las discapacidades. Esto hace que uno más o menos piense, se estime que 500 personas en Argentina tienen esta disminución auditiva. Las causas en niños y en adultos son diferentes. Los niños le damos mucha importancia porque cuando la disminución auditiva es, nosotros le decimos prelocutiva, es decir, lo que generó la disminución auditiva se da antes de la adquisición del lenguaje del niño, bueno, puede llegar a traer problemas justamente para esa adquisición. Pero a grandes rasgos en niños puede ser genética, puede ser infecciones incluso durante todo el embarazo, puede la prematura, es decir, que el niño nazca antes de tiempo, puede llegar a estar asociada a una disminución auditiva,
infecciones como meningitis, la utilización de algunos fármacos que nosotros le decimos como son ototóxicos como efecto adverso. Eso por la parte de los niños. Y en los adultos, bueno, pueden ser incluso las mismas, pero sobre todo la exposición a ruidos fuertes. Puede aparecer algo que se llama presbiacusia, es decir, con el correr de los años todos estamos expuestos a que se dé una disminución auditiva producto de la pérdida del funcionamiento de algunas estructuras del oído. Infecciones, traumatismos, enfermedades incluso metabólicas, también la ingesta de algunos ototóxicos, pero en definitiva lo más frecuente es la exposición inadvertida a ambientes muy ruidosos, incluso 85 decibeles para arriba ya es muchísimo, ya puede generar alguna disminución auditiva. Mira, nosotros tenemos una regla que siempre sugerimos con respecto a eso en los pacientes, es decir, si en el entorno en el cual uno está escuchando música o está expuesto a ruidos, eso le imposibilita escuchar ruidos alrededor, bueno, evidentemente ese ruido, ese sonido en el cual uno está exponiéndose está muy alto. Hay una regla que utilizamos, 60-60, es decir, no más de 60 decibeles que podemos escuchar, sobre todo por ahí en adolescentes y demás, no más de 60 minutos. Esa es la regla, es decir, tratar de evitar volúmenes más de 60 decibeles, es fácil de identificar porque, bueno, los dispositivos no más del 60% de volumen, no más de 1 hora de exposición. Hoy en día circula mucho el uso de tapones para cancelar el sonido. ¿Eso sirve, doctor? Sí, a ver, no es la mejor forma. Es decir, lo que uno sugiere en esos ambientes, si se quiere laborales y demás, los dispositivos, los tapones, que nosotros llamamos en campana, justamente porque tienen mayor filtrado de los sonidos, sobre todo de intensidades fuertes, pero sí sirven. Uno tiene que entender qué es lo mejor y qué es lo peor, es decir, antes de no utilizar nada, sí, sin duda, los auriculares intracanales con cancelación del sonido son buenos, pero mejores que esos son justamente los que nosotros llamamos industriales y demás, los de campana, que protegen aún más la expresión de esos ruidos. Claro, hay muchas empresas o lugares donde se trabaja con mucho ruido que usan justamente como unos grandes auriculares para cuidar en cierta forma a los empleados. Supongo que debe estar dentro del contrato de trabajo también incluso. Sí, sin duda. Sin duda. Doctor, ¿y los controles auditivos tendrían que ser parte de los chequeos habituales o un chequeo una vez al año? Bueno, perfecto. Vos sabés que en los niños recién nacidos, por ley, se hacen estudios en primera instancia auditivos. Nosotros le decimos screening o tamizaje auditivo. Se realizan diferentes estudios para el objetivo identificar patologías auditivas. Eso en primera instancia. Dependiendo de cómo surgen esos estudios, bueno, se programa regularmente otros controles. Y por otro lado, en el caso de los adultos, uno sugiere que todo paciente que haya tenido algún tipo de disminución auditiva, desde ya, es decir, uno debe controlarlo todos los años con estudios audiológicos. Pero en aquellos pacientes que han tenido en algún momento síntomas de disminución auditiva y demás, también se sugiere el control anual. Y vos me preguntarás cuáles son los síntomas. Sí. Los síntomas son diferentes en el niño y en el adulto. El adulto es importante, nosotros siempre les informamos a los pacientes, a aquellos pacientes que tienen dificultades para la interpretación de la palabra, sobre todo en ambientes muy ruidosos, que tienen que poner televisor, por ejemplo, un poco más fuerte, que le da la sensación de que, pero los demás siempre me hablan en un tono más bajo, además una intensidad más baja. Bueno, quizá sea necesario por lo menos hacer un control e identificar si realmente hay algún tipo o algún grado de disminución auditiva. Perfecto. Con respecto a los niños, dependiendo de la edad, pero en chicos chiquitos, hasta los 2 años, aquellos chicos que no identifican la fuente sonora, es decir, que no se dan vuelta al escuchar el ruido, que no ven o no fijan la mirada en la cara de la persona que le está hablando, en los chicos un poco más grandes en el colegio, puede estar asociado a algún tipo de distracción, algún mal rendimiento escolar y demás. Entonces, frente a todas estas situaciones, es menester por ahí consultarlo
un profesional. Bien, son como algunas señales que uno tiene que tener en cuenta de cosas que pueden pasarle tanto al niño como a pasarnos a los adultos, prestar atención y bueno, y hacer la consulta, que creo que es lo más importante, ¿no? Tener como un seguimiento de lo que nos va ocurriendo o lo que le va ocurriendo al niño. Exactamente, ¿sabes por qué? Porque, bueno, como dicen los niños, es muy importante para nosotros porque puede marcar la cancha, puede un tratamiento precoz, nada, ese niño puede desarrollarse completamente normal pese a una disminución auditiva. Y en los adultos es muy importante porque, sobre todo en adultos mayores, la disminución auditiva puede ir generando un cierto aislamiento. Y eso está demostrado a la larga. El aislamiento puede estar asociado a depresión, incluso a casos de demencia, ¿eh? Entonces, son elementos a tener en cuenta. Pensar que tiene un tratamiento. El 90-95% de las disminuciones auditivas, gracias a la tecnología, hoy por hoy tiene tratamiento. Nosotros siempre decimos, la audición es el único sentido que, en el peor de los casos, incluso una disminución auditiva, nosotros le llamamos severa o profunda, es decir, que el paciente no escucha absolutamente nada, se puede recuperar. Gracias a la tecnología, gracias a implantes cocleares y demás. Sí. Entonces, frente a la sintomatología, control, calma, porque hay mucha gama de tratamientos. Doctor, y estamos en un tiempo en donde muchos jóvenes, bueno, y no tan jóvenes también, pasan muchas horas con los auriculares. ¿Qué pasa con este tema? ¿Existe alguna regla de oro, de volumen o tiempo para no lesionar por ahí nuestra audición a un largo plazo? Sí, tal cual. La situación que vos planteas es la que vemos a diario en el consultorio. Mira, en primera instancia mencionar que hay, lo que decíamos con anterioridad, hay dos tipos de auriculares que se utilizan, sobre todo los auriculares de campana que van externamente sobre el pabellón auricular, y los auriculares que nosotros decimos intracanales, los que van adentro, que eso también son muy conocidos. Vamos de lo menos severo, sí, a lo más banal, a lo más por ahí grave. Los dispositivos, los auriculares intracanales, al introducirlos y sacarlos constantemente, lo que pueden ir lo que puede generar es acumulación de cera, es decir, uno no se da cuenta, pero el solo hecho de ingresar y sacarlo, ingresar y sacarlo, va apelotonando, o puede llegar a apelotonar cerumen en el fondo del conducto auditivo, cerca de la membrana timpánica. Y vos sabés, en el consultorio nosotros nos damos cuenta de estas situaciones porque justamente en la piel próxima a la membrana timpánica no hay glándulas que produzcan cera. Las glándulas que producen cera están en los 2/3 más externos del conducto auditivo. Entonces, cuando nosotros vemos con el microscopio, con la cámara, cera muy cerquita del tímpano, sabemos que algo sucedió. O el uso de este tipo de dispositivos, o el mal uso de hisopos, que es muy, pero muy frecuente. Entonces, en primera instancia eso, saber que los dispositivos intracanales pueden generar eso, hacer un chequeo regular para identificar eso. Y por otro lado, el tema de volumen, como habíamos dicho con anterioridad, exposición a ruidos muy fuertes durante mucho tiempo puede generar algo que se llama trauma acústico. El trauma acústico está representado, mejor dicho, genera una disminución auditiva, sobre todo en frecuencias agudas, es decir, los sonidos que en primera instancia se ven perjudicados son los agudos, que puede ser el cantar de un pajarito, el timbre. Esos sonidos son los que los pacientes en ese contexto pueden no percibirlos a intensidades más bajas. Y por otro lado, que también genera el famoso acúfeno, zumbido. Siempre nosotros decimos lo mismo, cuando ya apareció el zumbido en ese contexto, lamentablemente no se puede hacer nada para recuperarlo. Sí se puede hacer o uno puede tomar medidas para prevenir que esto empeore. El hecho de la exposición constante a ruido fuerte, ya sea por escuchar música, ya sea por entornos laborales y demás, puede generar disminuciones auditivas incluso severas, y en muchos casos acúfenos o zumbidos invalidantes, es decir, tener una turbina de avión constantemente en uno o en los dos oídos, ¿no? Es decir, doctor, que según lo que venía escuchando también, el hisopo no es nuestro mejor amigo.
Exactamente. A desterrar los hisopos cancelados. Exactamente. Yo siempre a mis pacientes, cuando me plantean esto, les sugiero leer el prospecto, la etiqueta atrás de cualquier marca de hisopo. Si el hisopo es nuestro enemigo, el enemigo del otorrino, y básicamente por 3 motivos. En primera instancia, como te decía, uno va pelotonando la cera y va consolidando el tapón de cera. Entender que el oído es autolimpiante, es decir, la misma cera que se produce se va exteriorizando de a poco. La cera es un mecanismo de defensa del oído. Está bien que algo de cera haya en las paredes del conducto, evita que entren partículas, evita infecciones, incluso evita que entre algo de agua. Entonces está bien tener algo de cera en las paredes del conducto. El problema suscita cuando se genera o se forma el tapón, es decir, la oclusión total de la cera. Eso por un lado. Segundo, hemos visto muchas lesiones que se generan con el hisopo, lesiones de la piel del conducto, incluso perforaciones del tímpano por una maniobra por ahí inadvertida, por algún movimiento, en fin. Y por último, hay muchas veces que el algodón del hisopo puede desprenderse, deshilacharse y quedar alojado en el conducto auditivo. Muchas veces se identifica, la persona lo identifica, muchas veces pasa inadvertido, y ese algodón pasa a ser un cuerpo extraño, puede ser el origen de infecciones dentro del conducto auditivo externo, ¿no es cierto? Entonces, lo que uno sugiere es no utilizar hisopo. ¿Cómo limpiarse? Bueno, sobre todo en el contexto de la ducha, una vez que uno sale de bañarse, envolver el dedo con la toalla y secarse hasta donde llegue el dedo, nada más. Con eso ya es suficiente, y obviamente hacer un control pautado con cualquier otorrino, un año y medio, para identificar si hay cerumen y extraerlo bajo visión directa. Lo ideal es extraerlo bajo visión directa sin lastimar ninguna estructura. Perfecto, qué claro y qué preciso, doctor. Gracias por esta información. Y para cerrar, tenemos el mensaje de un oyente que nos cuenta un poco lo que está atravesando. Nos dice, hace un tiempito que tengo una comezón permanente en la oreja, como una sensación de hormigueo, nos cuenta. Obviamente que usted no lo está viendo, eso es solo un mensaje, pero digo, ¿cuál puede ser la recomendación? Obviamente ir a consultar ya a un doctor otorrinolaringólogo, pero ¿qué podría estar pasando por ahí? ¿Una infección? ¿Qué puede estar ocurriendo? Sí. Bueno, en primera instancia deberíamos ver el oído, deberíamos ver, porque a nosotros nos ayuda mucho la otomicroscopía o la otoendoscopía, es decir, la visualización de cómo está ese oído. Ajá. La picazón del oído puede generarse en primera instancia, también vamos de lo más banal a por ahí en lo más severo. Muchas veces la sequedad de la piel del conducto auditivo, sobre todo en aquellas personas que también tienen o presentan sequedad de la piel de los codos, de las manos, se puede dar también en la piel del conducto auditivo. Y esa prurito, esa picazón, se da en ese contexto. Muchas veces lo que se indica son hidratantes que se pueden colocar en el conducto auditivo. Segundo, hay algunas infecciones, sobre todo asociadas a hongos, nosotros los llamamos otomicosis, que se manifiestan de esa forma, con picazón, con sensación de oído tapado, y secundariamente aparece el dolor. Nosotros lo vemos con mucha frecuencia en dos contextos, sobre todo en verano, en situaciones de natatorio, pileta, playa, y por otro lado en pacientes diabéticos, con cierta comorbilidad, que suelen presentar este tipo de picazones. Y por último hay algunas patologías propias de la piel, son procesos inflamatorios crónicos, se llaman eczemas, de piel del conducto auditivo, que básicamente también es un proceso inflamatorio, de escamación. Muchas veces puede haber secreción, nosotros le llamamos otorrea, que cursan con esta picazón. Nada, sugerirle en primera instancia que no se introduzca nada, porque uno
lo que lleva a hacer es, en esa desesperación de la picazón, colocarse o un hisopo, o un invisible, o el dedo, en fin. Evitar eso y consultar con su otorrino de confianza justamente para evaluar este tipo de situación. Perfecto, doctor. Y la última, bueno, la gente ya comienza a hacerse escuchar también. Recién hablábamos del tema de limpiarnos los oídos, ¿no? Y acá nos pregunta, bueno, oyente Sheila, preguntale cada cuánto hay que sacar la cera de los oídos. Y usted decía una vez al año como mínimo de poder controlarse, ¿no? Exactamente, sí. No tocarse uno mismo el oído, es decir, recordarlo, reitero, la cera es un mecanismo de defensa, entonces está bien que algo de cera haya. Y después es variable, uno sugiere hacer un control con cualquier otorrino una vez por año, pero hay veces que el control al año, revisamos y está todo perfecto, entonces se extiende ese control, puede ser un año y medio, un año, mejor dicho, 12 meses, 14 meses, 16 meses, 18 meses, eso es variable, pero como norma, una vez por año está bien. Perfecto, doctor, un placer charlar con usted. Gracias por haberse hecho un tiempito en su agenda, por atendernos y por dedicarle un espacio a hablar de la salud hoy en un día importante como el Día Nacional de la Audición, pero nos encantaría poder volver a encontrarnos aquí en el aire para toda la gente que nos está escuchando. Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias por el trabajo de difusión que hacen con estos temas. Y un saludo muy grande para ustedes y toda la audiencia. Gracias, doctor. Que tenga buen día. Charlábamos con el doctor Fernando Prieu, matrícula 24.783, en el Día Nacional de la Audición. Y qué lindo que es cuando la gente comienza a manifestarse, ¿no? Acá nos escribe una oyente, dice, yo soy una de las primeras injertadas, año 83. Tuve una infección que me dejó con medio tímpano y en ese momento me hicieron un injerto. Yo reaccioné bien, pero otros no. Más de 40 años que estoy bien y me cuido mucho. Esta es la comunidad que estamos creando. Esto es Saludablemente. Salud no es solo ausencia de enfermedad. Es prevención, movimiento, cuidados y hábitos. En Cuerpo en Equilibrio hablamos de prevención, tratamientos y calidad de vida. Esto es Saludablemente. Saludablemente. Salud integral, posible y accesible. Continuamos aquí en Saludablemente por Cadena O. Estamos en vivo para toda la provincia de Santa Fe. Te recordamos que también podés encontrarnos en nuestras redes sociales como Saludablemente_SF en Instagram. También nos podés encontrar en Facebook. Ayer publicamos una cajita de preguntas que me encantaría que la vayan respondiendo para saber qué es lo que le interesa a la gente y también para saber qué les viene pareciendo esta propuesta. Dentro de las respuestas que hemos recibido hay gente que nos respondió, por ejemplo, que les gustaría que hablemos de neurología, por ejemplo. Nos dijeron ayer que hay mucha falta de información en torno a ese tema, mitos y tabúes también en torno a la salud sexual. Por otro lado, también que hablemos del movimiento en la tercera edad. Bueno, me gusta que la gente se vaya sumando a responder, porque esto es para ustedes. Y crear conciencia va de eso, de poder conocer qué es lo que a la gente también le hace falta en los tiempos que corren. Así que te leemos, te escuchamos, nos encantaría saber qué te parece esta propuesta y también cuáles son los temas que por ahí te gustaría que tratemos aquí en el programa. A esta hora presentamos la sección. Sentir no es debilidad. Es parte de estar vivos. Es parte de estar vivos. En este espacio hablamos de emociones, vínculos y salud mental desde una mirada humana y preventiva. Bienestar emocional en Saludablemente. Y hoy vamos a meternos en un tema muy importante que muchas veces se vive en silencio, que son los procesos de reproducción humana asistida y especialmente el acompañamiento emocional que estos procesos implican. Por eso nos acompaña desde Rafaela Luciana Barberis, licenciada en Psicología, diplomada en Reproducción Humana Asistida, integrante de SAMAR, que es la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva, matrícula profesional número 743. Luciana, ¿cómo estás? Bienvenida Saludablemente. Gracias por formar parte de esta propuesta. Hola Sheila, buen día, ¿cómo están? Bueno, te agradezco a vos por la invitación. La verdad es que es muy importante contar con este espacio como para poder transmitir un poquito lo que hacemos los psicólogos que estamos formados en reproducción humana asistida.
Sos integrante de Latir en Red. ¿Querés contarnos un poco acerca de esto? Bueno, Latir en Red es una comunidad, digamos, en Instagram, que la idea es que vaya creciendo de a poquito, porque lo que hago en ese espacio es compartir información precisamente de todo lo que tiene que ver con los procesos de reproducción humana asistida, de lo importante que es el acompañamiento psicológico en esos procesos. Y bueno, hacemos un intercambio, o la idea por lo menos es que surja ese intercambio con quienes están transitando estos procesos y bueno, del otro lado estoy yo aportando información. Luciana, y para quienes no están familiarizados con este tema, ¿qué son los tratamientos de reproducción humana asistida? Los tratamientos de reproducción humana son un conjunto de técnicas y de procedimientos médicos que ayudan a lograr un embarazo cuando eso no se consigue de manera natural. Se utilizan en casos, por ejemplo, de infertilidad, por supuesto, dificultades reproductivas, o también cuando un hombre o una mujer o una pareja igualitaria desea tener un hijo. Lo que hacen es, de algún modo, suplir una función biológica, que sería la función reproductiva, que de alguna manera se encuentra afectada, ¿sí? Dentro de los tratamientos contamos con técnicas de baja y de alta complejidad, que no son más que diferentes formas de acercar los espermatozoides a los óvulos, ¿sí? Los de baja complejidad, que son la primera opción, que se considera dentro de un tratamiento, excepto que los médicos prescriban lo contrario, consiste en acercar ese espermatozoide al óvulo dentro del cuerpo de la mujer. Esto implica que no se extraen los óvulos del cuerpo de la mujer. Dentro de esas técnicas tenemos, por ejemplo, las relaciones sexuales programadas y la inseminación intrauterina. Y después tenemos los de alta complejidad, que son técnicas extracorpóreas, es decir, que se hace ese acercamiento del espermatozoide al óvulo por fuera del cuerpo de la mujer, se hace en el ámbito del laboratorio. Consiste en una estimulación folicular de los ovarios, mediante el uso de medicación, luego la aspiración de los ovocitos vía transvaginal, y luego en el laboratorio se hace la inseminación de esos ovocitos con los espermatozoides que previamente aportó el hombre. Tras la fecundación y la posterior división celular, lo que hacen es transferirse esos embriones al útero al útero materno. Claro. Dentro de estas técnicas tenemos la fertilización in vitro y el ICSI, que es la inyección intracitoplasmática de espermatozoides. Eso es, a grandes rasgos, lo que implican los tratamientos de reproducción humana asistida. ¿Y cuánto puede durar un procedimiento para que comience, por ejemplo, el embarazo? Digo, más allá de que vos no te encargás de esto técnico, sino del acompañamiento. Muy técnicas médicas. Claro, pero capaz que sabés, acompañar en el proceso desde el inicio. ¿Cuánto tiempo más o menos lleva esto? Lo que pasa es que el inicio es desde que la persona o la pareja hace la consulta con el médico y se empiezan a llevar adelante todos los estudios previos, digamos, para establecer más o menos un panorama de en qué situación reproductiva se encuentra, por ejemplo, esa pareja. Claro. Entonces, de ahí en adelante se hacen todos los estudios y, propiamente dicho, por ejemplo, un tratamiento de alta complejidad en donde donde interfiere medicación, existe esta estimulación ovárica, la aspiración folicular y demás, ese tiempo, digamos, ese plazo es de aproximadamente 15 días, hasta llegar a la transferencia del embrión. Después de la transferencia embrionaria hay que esperar entre 13 y 15 días para realizar la subbeta, que es el primer análisis de sangre que nos va a revelar si hay embarazo o no. Es decir, que son procesos largos, digamos, llevan su tiempo. Perfecto. Ahora sí, desde tu profesión, ¿por qué es tan importante acompañar psicológicamente estos procesos? Y básicamente porque en principio nadie está preparado para recibir un diagnóstico de infertilidad, así que la primera emoción, la primera reacción más frecuente es la angustia por lo inesperado de ese diagnóstico, por el desconocimiento, por la falta de información que hay en ese momento en general. Estos procesos de fertilidad generan mucha ansiedad, por ejemplo, la espera de los primeros resultados que van a arrojar un diagnóstico, después, los procesos administrativos, burocráticos de las prepagas que demandan mucho tiempo, mucha energía. Después comienza el proceso de tratamiento propiamente dicho, en lo que nos encontramos con un lenguaje nuevo, desconocido, uso de medicación, un control riguroso, por ejemplo, de los ciclos menstruales, fechas de ecografías, visitas con los médicos, y en ese devenir de cada tratamiento, nosotros entre los colegas que trabajamos en este campo hablamos de que se presenta una montaña rusa de emociones. Ni hablar de los desenlaces no esperados, de los procesos de pérdidas, de duelos reproductivos. Eso estaba pensando, la lucha contra la frustración y también contra el miedo mismo.
Exactamente, son todas las emociones que surgen y te diría que son inevitables, precisamente por esto que te decía de que nadie está preparado para ese diagnóstico. Y lo que hay que tener en cuenta en este camino también es que no hay camino en el ámbito de la reproducción humana sin frustración. Hay diferentes desenlaces, por supuesto, cada uno transita su propia experiencia con sus propios recursos, pero claro, la frustración es parte del camino, y lo que se sostiene o lo que sostiene ese procedimiento es precisamente la esperanza, el deseo de tener ese hijo tan deseado, tan esperado, que es lo que inició ese recorrido, digamos. ¿Y este acompañamiento se da en hombres y mujeres, en parejas? Sí, es súper importante lo que me preguntas, porque se suele caer en el prejuicio de que los hombres, por no poner el cuerpo al tratamiento de la misma forma que la mujer, entre comillas, la pasa mejor o no lo siente de la misma forma. Y es totalmente erróneo, porque el hombre también pone su deseo. Que como Y sostiene, antes, que no es menor, ayuda a sostener a esa mujer. Sí, pero está bueno no relegar la función del hombre al acompañante, digamos. Bien. ¿Sí? Porque ellos, desde lo que pueden también, desde lo que se les solicita desde lo médico, también ponen el cuerpo. Imagínense que cuando le están haciendo, por ejemplo, la aspiración folicular a la mujer, ellos tienen que poder dar una muestra de semen en ese momento en el contexto de una clínica. O sea, que no es tan fácil ni tan liviano el papel. Y ahí se juegan muchísimas fantasías, porque muchas veces lo que se escucha en el consultorio es, y si no puedo en ese momento aportar de mi muestra, es muy movilizante para los hombres también. Entonces, es súper importante que los hombres sepan, que las familias sepan que para ellos también es necesario un espacio de contención, de acompañamiento y esto, de poder sacarse las dudas que necesiten y sobre todo acompañarlos en este proceso que genera muchas fantasías, mucha frustración, culpa. La culpa, bueno, es el sentimiento que creo que acompaña tanto al hombre como a la mujer a lo largo de todo el procedimiento. Y Entonces, seguro que este proceso termina impactando hasta en la pareja. Pienso, no sé, en el entorno, cómo se vive desde el entorno con las presiones que hay en torno a esa espera o a esa concreción. No es un tema, no debe ser un tema fácil de llevar adelante, de manejar. No, para nada. Por supuesto que depende, sobre todo en lo vincular, en lo que está referido a las parejas, depende del trabajo terapéutico que haya de por medio. Es frecuente que durante estos tratamientos la persona o la pareja se aísle o haya alguna tendencia a encerrarse, digamos, porque empiezan a incomodar estas preguntas, como vos decías, del entorno, o también las diferentes dinámicas. Por ejemplo, ir a un cumpleañitos, la juntada con amigas que solamente se habla de hijos, eso empieza a generar en las personas un monto de ansiedad muy grande, sumado a las preguntas que, como te decía antes, incomodan. En ese aspecto en particular, yo lo que trabajo mucho es poder no hacerse cargo de la ansiedad ajena, porque ya el paciente tiene suficiente monto de ansiedad por transitar por estos recorridos reproductivos, como para además sumarle la ansiedad del entorno, la pregunta, el y, para cuándo, y qué te dijo el médico, y es fundamental que se trabaje en la puesta de límites, en ese sentido, en el poder comunicarle al otro, papá, mamá, hermanos, amigos, quien sea, de esto prefiero no hablar, o una respuesta cortita y que, bueno, que resuma salió todo bien, no salió todo mal, listo, ya está, y que el entorno entienda y respete ese límite, que es lo más complejo. Pienso también en que el entorno debe esperar a que la pareja quiera contarlo o quiera hablar de eso y no presionar en ese sentido. Y sí, sería lo ideal, pero bueno, no trabajamos con lo ideal, trabajamos con lo real del ser humano, que por lo general es la pregunta, la opinión, desde el desconocimiento, pero no importa, igual opinan. Sí. Hay muchos mitos en relación a esto de la fertilidad, cuando, por ejemplo, no sé, una familia se entera de que una pareja, por supuesto integrante de esa familia, está transitando un proceso de fertilidad, no falta el consejo de la abuela, vayan de viaje, que en las vacaciones se relajan y quedas embarazada, como si fuese una cuestión de voluntad. O sea, claramente nadie inicia un proceso de estas características por voluntad, es ante una dificultad real y concreta. Entonces, lo que está bueno en relación al entorno, que también lo trabajamos en el caso de que la persona o la pareja
dé lugar o esté de acuerdo, yo invito a parte de la familia a sacarse dudas, a charlar un poco sobre cómo pueden acompañar desde afuera estos procesos, porque es muy importante respetar los límites que pone la pareja o la persona en cuestión. ¿Y por qué cree usted, doctora, que todavía cuesta hablar tanto de estos temas? ¿Por falta de información, por falta de compromiso real con el tema? ¿Por dónde cree que pasa la cuestión? Es falta de información, seguramente, pero también, bueno, ya te digo, hay mucho mito, mucho tabú en relación a la fertilidad o a la infertilidad. Suele escucharse, suele surgir en las sesiones, dentro del, digamos, en los pacientes, lo que te decía antes, la culpa, porque aparentemente por no poder, digo aparentemente, no, según lo que circula en el imaginario popular, si no podés ser madre, ay bueno, no sé, tenés un defecto que es irreparable y si no podés ser padre, y al hombre se le vincula mucho con esto, con que la infertilidad va de la mano de la virilidad o no virilidad, y no pasa por ahí, pero influyen este tipo de mitos, por eso cuesta tanto poder hablar de esta temática. Y me imagino que la edad también debe ser algo, un concepto que los corre, ¿no? Porque, digo, estamos proyectando en tener una familia, no podemos de forma natural, bueno, vayamos por esta vía, pero che, estamos grandes, se me pasa el tiempo. Eso también debe ser algo con lo que trabajan cotidianamente, esa presión. Sí, totalmente. La edad es un factor determinante, incluso en este tipo de tratamientos. Determinantes en el sentido de que, bueno, lo que se ve es que, por ejemplo, hay cada vez parejas más grandes, digamos, de edad, consultando, pero porque el ritmo de vida hace que posterguemos cada vez más la maternidad o la paternidad, y cuando de pronto aparece el deseo, ya nos encontramos con 35, 40 años, y más allá de las excepciones, por supuesto, porque hay gente más joven con problemas de fertilidad o gente más grande también que puede tener hijos de manera natural, pero más allá de eso, la generalidad nos enfrenta a esto, de que extendemos quizás el proyecto parental, y cuando nos surge el deseo ya nos encontramos en un momento, en una edad en la cual puede surgir alguna dificultad, que vuelvo, se pueden reparar, por eso están este tipo de tratamientos, salvo que sea algo más complejo, por supuesto. Bien, ¿y usted acompaña durante todo el proceso, desde el inicio hasta el final? Desde el inicio. Lo ideal es que desde el inicio exista este acompañamiento psicológico, porque lo que hacemos es no solo acompañar el proceso a los pacientes que están transitando estas técnicas en todas las etapas y los desafíos que van surgiendo en el proceso, sino que además lo que hacemos también en este trabajo es poder lograr que el paciente llegue al final del tratamiento, digamos, con cuestiones elaboradas, ¿sí? Que este tratamiento no arrase con la vida de las personas, que sea algo, que el tratamiento sea algo que acompaña el proceso vital, no al revés, porque lo que suele suceder es que estos tratamientos generen como una pausa, ¿sí? Un detenerse en la vida de las personas, y la idea sería que esto acompañe el proceso vital, no que sea algo que detenga o que genere como un impasse. No sé si me explico. Sí, por supuesto. Estaba pensando si dentro de su experiencia hubo alguna vez que el proceso no salió, que no se llegó al objetivo que se tenía que llegar, y cómo es el acompañamiento también en esas situaciones, porque capaz que pensamos, bueno, empezamos este camino y seguramente sí o sí vamos a conseguir lo que queremos, pero no sé si eso realmente es así. No siempre. No siempre. Cuando los resultados no son los esperados, por ejemplo, bueno, la llegada de ese hijo, en ese sentido, en principio, siempre hacemos una valoración de las expectativas con las que se arrancan los tratamientos, porque si hay una expectativa demasiado elevada o irreal, eso se trabaja desde el inicio, como por ejemplo lo que vos decías, esto de, bueno, sí, empezamos el tratamiento y tenemos a ese hijo sí o sí. Bueno, no siempre se da de esa forma, y eso se trabaja. En cuanto a los resultados no esperados, por supuesto, son los grandes generadores de angustia. En esos casos se da tiempo para la elaboración, la idea es que existe ese tiempo de elaboración, se validan todas las emociones que surjan, o sea que el espacio está para recibir y alojar todo lo que esa persona va sintiendo en ese proceso, se restablecen objetivos y metas también, porque muchas veces nos encontramos con, no sé, un integrante de la pareja que quiere seguir intentando y otro que no,
Entonces ahí tenemos que hacer un trabajo con la pareja y que puedan llegar a un acuerdo en ese sentido. Por eso, bueno, sobre todo lo que se trabaja es el duelo. Se lo nombra, no se lo pasa por alto y no se sigue de modo automático, digamos, en los procesos. Y para cerrar, doctora, ¿qué le recomendaría a alguien que esté pensando en iniciar este camino, que ya lo haya comentado, que esté en la mitad, que esté atravesando miedos, frustraciones, que la esperanza esté dependiendo de esto también? ¿Cuál es el mensaje que le gustaría dejarle? Mira, sin dudas, en paralelo a las consultas médicas, que se procure un espacio de acompañamiento profesional. La familia y los amigos van a sostener, van a estar desde un lugar muy subjetivo, pero desde el sentimiento que los une, digamos, a esa persona. Pero los profesionales que estamos formados en este campo, no solo estamos para acompañar, sino que estamos para sostener, para ordenar, para orientar, porque hay mucha desinformación al respecto. Entonces ordenamos información, brindamos información que quizás el paciente no tiene y que es súper importante, y los guiamos en la toma de decisiones que implican estos tratamientos, que muchas veces se oponen o ponen en contradicción lo que esperábamos. Esto que decías antes de que sí o sí vamos a tener ese hijo, lo pone en contradicción con lo que realmente puede ser. Entonces, esto es incierto. Nadie puede garantizar un resultado. La medicina reproductiva no es matemática. Entonces, en ese no saber, lo que hacemos es sostener y acompañar los psicólogos. Entonces, nuestra presencia no va a modificar los resultados médicos, pero sí va a marcar una diferencia en cómo ese proceso, en cómo esa persona se acerque al final del tratamiento y en las decisiones que vaya a ir tomando en el transcurso de los mismos. Luciana, la verdad que un placer charlar con vos. Estamos charlando con Luciana Barberis, licenciada en Psicología desde Rafaela. Latir en Red es tu Instagram para que la gente pueda buscar, conocerte, ver un poco de lo que trabajás y a qué te dedicás y también poder sumarte a un acompañamiento de Así Decidirlo, ¿no? Exactamente. Los espero a todos los que estén interesados en Latir en Red y bueno, después también queda mi número de contacto por quien quiera comunicarse. El número es 3492-634670. Perfecto. Luciana, gracias por sumarte a este espacio y por buscar justamente hacer conocer este tema que creo que no es de conversación cotidiana, no es algo que todo el mundo sepa y es algo más que importante para estos procesos de la vida. Así es. Bueno, Sheila, te agradezco a vos el espacio y reitero lo importante que lo estés brindando porque así podemos llegar a quienes quizás estén necesitando esta información y se animen a hacer esa consulta. Gracias, Luciana, que tengas buen día, nos mantenemos en contacto. Chau. Charlábamos con Luciana Barberis desde Rafaela, ella es licenciada en Psicología, diplomada en Reproducción Humana Asistida, integrante de ISAMER, Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva. Latir en Red, la encontrás así en Instagram, su matrícula profesional es número 743 y estábamos charlando acerca de este acompañamiento en este momento de la vida en que uno elige la reproducción humana asistida, en pareja, solos también está, por supuesto que hay gente que lo elige transitar forma individual y son procesos que hay que enfrentar y que tenemos que estar acompañados y nada mejor que hacerlo de la mano de profesionales como Luciana. A esta hora, pausa, ya venimos, quédate conectado, último bloque, estamos en Saludablemente. Vivimos en un mundo que exige, acelera y muchas veces agota. En el bienestar emocional hablamos de estrés, vínculos, autoestima y salud mental. Porque aprender a nombrar lo que sentimos también es cuidarnos. Saludablemente. Continuamos aquí en Saludablemente, en nuestro último bloque de programa. Hemos tenido la visita de distintos profesionales durante la mañana de hoy. Nos visitó Roxana Eusebio desde el CIPRES para hablar un poco de las infecciones de transmisión sexual. Estuvimos charlando con el doctor Fernando Prieu en el Día Nacional de la Audición y también estuvimos charlando con la psicóloga Luciana Barberis acerca de la reproducción humana asistida, con lo importante que es hablar, que estos temas realmente puedan tener
tener un lugar. Y cuando hablo de tener un lugar, siempre le digo a los profesionales, ¿no? En la cotidianeidad de la información, de los programas por ahí matutinos o de la tarde, la salud tiene como un espacio pequeño. Se habla de salud por ahí cuando es el día de o cuando hay alguna campaña, pero realmente no hay un programa que se dedique a hablar netamente de salud y que tenga un espacio donde se pueda conversar de forma tranquila y reflexionar acerca de estos temas. Por eso se creó este espacio, para poder conversar desde distintas disciplinas, para poder crear conciencia acerca de la salud, que alguna tecla toque en tu cabeza y que puedas empezar por ahí a replantearte tus hábitos, tus formas, tu falta de control. Digo, por ahí viene este programa, para poder empezar a reflexionar en torno a estos temas. Y hay uno que pasó esta semana, en el 26 de marzo, que fue el Día para la Concientización de la Epilepsia. Y no me parece un tema menor aquí en nuestro programa. Cuando hablamos de epilepsia, hablamos de una de las condiciones neurológicas más frecuentes y paradójicamente más rodeadas de silencio. En nuestro país las estadísticas son claras. 1 de cada 100 argentinos convive con esta patología y no es un número menor. Hablamos de miles de ciudadanos de todas las edades y de todas las clases sociales. A nivel global, la Organización Mundial de la Salud estima que 50 millones de personas la padecen, a la epilepsia. Pero aquí el dato clave es que el 70% de los casos se controlan con éxito mediante medicación básica. El problema surge con el 30% restante, la llamada epilepsia refractaria, que requiere abordajes más complejos como dietas cetogénicas o incluso hasta cirugías. La epilepsia no es una sola. Se manifiesta desde convulsiones intensas hasta las llamadas ausencias, donde la persona parece desconectarse por unos segundos, ¿no?, de la realidad. Y este mes no es uno más. Este mes se conmemora el 25º aniversario de la Ley Nacional de Epilepsia, que es la Ley 25.404, que es una normativa que es vanguardista en la protección de los derechos. Es fundamental que como sociedad sepamos qué dice esta ley, porque el desconocimiento es la base de la discriminación. Esta ley habla del derecho al trabajo. La ley prohíbe que la epilepsia sea un impedimento para el ingreso o desempeño laboral, ya sea en el ámbito público o en el ámbito privado. También habla de educación sin barreras, que garanticen el acceso a todos los niveles educativos. Ningún colegio puede rechazar a un alumno por su diagnóstico, por ejemplo. De cobertura médica, la ley dice que a través del decreto 53/2009, las obras sociales, las prepagas y el Estado están obligados a brindar cobertura integral 100% en medicamentos, en estudios diagnósticos, en tratamientos. Ayer leí una nota de la doctora Silvia Cochen, que es investigadora del CONICET, que ella decía que la salud es un derecho humano y que esta ley no es una sugerencia, es un marco que viene a regular y que empodera al paciente para poder reclamar lo que le corresponde. El lema de este año es Ilumina tus derechos. Y la mejor forma de iluminarlos es sabiendo cómo actuar. La mayoría de las crisis de epilepsia duran entre 1 y 3 minutos. Si sos testigo, por ejemplo, de una de estas crisis, ¿cuál puede ser tu intervención? Es lo que pensás, ¿no?, al momento de ver a alguien en un ataque de epilepsia. Primero es la seguridad física. Como consejo, podés retirar objetos con los que la persona pueda lastimarse. Podés poner algo suave, una prenda, un bolso, debajo de la cabeza de la persona que está sufriendo un ataque. La posición de rescate, tenés que girar suavemente hacia un costado de la persona, y esto es vital para mantener las vías respiratorias libres y para evitar ahogos. Lo que está terminantemente prohibido es no intentar sujetar a la persona con fuerza para inmovilizar justamente esos movimientos. No hay que introducir absolutamente nada en la boca, ni dedos, ni pañuelos, ni cucharas. La lengua no se traga, ese es un mito que puede causar incluso lesiones graves. Y el acompañamiento es crucial. Hay que esperar a que recupere conciencia esta persona por completo. No hay que darle aguas, no hay que darle medicamentos mientras está en crisis. Digo, esto es lo que tenemos que tener en cuenta de lo que podemos hacer frente a un ataque de epilepsia, que por ahí vemos que está sucediendo y nos paralizamos nosotros mismos, nos empezamos a atravesar de miedos, porque no sabemos ni tenemos claro realmente cómo tenemos que actuar. El lema de este año es Ilumina tus derechos. No callemos por miedo al que dirán. Educar es la forma de construir un mundo donde un diagnóstico no sea un motivo para esa exclusión, porque al final, cuando nos informamos,
dejamos de ser espectadores y nos convertimos realmente en puente. Este año debemos exigir que la ley 25.404 se cumpla en cada oficina, en cada escuela, en cada hogar, porque un derecho que no se conoce es un derecho que no se ejerce. Por eso este espacio, por eso buscamos conocer, preguntar, informarnos. Por eso, saludablemente. 26 de marzo, Día Mundial de la Epilepsia. Pasó esta semana y justamente no queríamos no hacer un comentario al respecto. Por acá nos llega un mensajito. Dice, tengo entendido que solo se les ayuda poniendo algo suave como una almohada y ponerla de costado y solo esperar a que la crisis pase. Bueno, es un poco de lo que estábamos charlando, ¿no? Por ahí cuando nos pasan estas situaciones no estamos con una almohada cerca. Por eso decía entre las recomendaciones poder generar por ahí con una campera, con una mochila, una almohada, ¿no? Intentar ayudar, que es lo que tenemos que hacer cuando nos encontramos a personas que están transitando por una crisis como esta. Lo importante es saber lo que tenemos que hacer y no interferir en estos procesos de crisis. Bueno, por otro lado, se viene Semana Santa y llega en una época del año en donde el consumo de pescado aumenta exponencialmente en nuestras mesas. Para ello también crecen los riesgos si no sabemos qué es lo que estamos comprando, por ejemplo. Cómo identificar si un pescado es fresco, qué recaudos debemos tomar para evitar una intoxicación alimentaria. Sobre este tema conversamos con Eduardo Elizalde, secretario de ASAL, la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria, que nos va a brindar una guía fundamental para cuidarnos en Semana Santa. Lo escuchamos, Eduardo. Sí, principalmente por el tema del aumento de consumo de pescado que se da ahora en las fechas típicas de Semana Santa. Lo primero que hay que tener en cuenta es dónde lo compramos, o sea, dónde adquirimos el pescado. O sea, principalmente nosotros recomendamos adquirirlo en todo lo que son establecimientos que están habilitados, o sea, una pescadería, o sea, un supermercado, un lugar donde esté habilitado. ¿Qué es lo que garantiza que esté habilitado? Garantiza, primero, la trazabilidad, o sea, el origen de esa mercadería. O sea, si viene, digamos, de proveedores que son confiables. Por otro lado, el mantenimiento de la cadena de frío. El tema de que mantenga la cadena de frío el pescado por sí, por su naturaleza, digamos, es muy sensible a la falta de conservación. O sea, cualquier defecto en la conservación del pescado se descompone con muchísima facilidad. Por eso lo importante es que se mantenga la cadena de frío desde una vez extraído y eviscerado, lavado el animal, el pez, lo tienen que empezar a refrigerar de inmediato, y de esa manera se conserva hasta su expendio, hasta su venta. ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces en los lugares que no están habilitados, estoy hablando de venta callejera, de vendedores ambulantes, esa cadena de frío no se respeta, por lo cual no se garantiza de alguna manera lo que es la conservación del pescado. O sea, el pescado puede haberse comenzado a descomponer y empezar a producir o poder producir un montón de problemas para la salud. Por otro lado, me diría, bueno, pero ya lo tengo o sea, voy a una pescadería, voy a un lugar que está habilitado y es pescado fresco. ¿Cómo me doy cuenta de que realmente ese pescado está en condiciones? Bueno, lo primero, lo más fácil es sentir el aroma, sentir el olor. El olor del pescado es característico, pero no es fuerte. O sea, ese olor a pescado fuerte quiere decir que ya se está descomponiendo. Tampoco tiene que ser pútrido, o sea, olor a podrido. Otra cosa, si nosotros compramos un pescado con escamas, esas escamas siempre tienen que estar adheridas al cuerpo del pescado, ¿sí? No se deben salir con facilidad. Si nosotros pasaríamos el cuchillo, por ejemplo, en contra de las escamas y se salen las escamas, bueno, ese pescado se está descomponiendo. Por otro lado, bueno, la carne debe ser firme. ¿Cómo me doy cuenta que es firme? Yo con el dedo aprieto la carne del pescado y debe volver a la situación original. No debe quedar el dedo marcado. Eso también que quede el dedo marcado, también estaría indicando que se está descomponiendo el pescado. También es muy común ver las agallas, que deben ser color rojo o rojizo, y que el ojo esté sobresaliente y sea transparente, la córnea sea transparente. Son las principales características, digamos, de un pescado fresco. Ahora bien, muchas veces se compra o se adquiere pescado que ya congelado. El pescado congelado, básicamente lo que vamos a ver es, obviamente, que el envoltorio, donde indica, bueno, depende del origen, tiene una etiqueta en la cual indica cuál es el principal proveedor.
la carne igualmente debe ser rosada, no puede ser gris, por ejemplo, o amarronado, que indica que el pescado estuvo mucho tiempo congelado, que eso también es una facilidad. Por otro lado, también hay una responsabilidad del propio consumidor, una vez que adquiere el pescado, mantener esa cadena de frío hasta el consumo. Por ejemplo, si nosotros lo compramos en una pescadería y estamos dando vuelta toda la mañana con el pescado en el baúl, obviamente que es un inconveniente. Digamos, ahí cortamos nosotros la cadena de frío y nosotros somos los que volvemos a un alimento que era seguro, lo volvemos inseguro. Por otro lado, digamos, si no lo vamos a consumir y el pescado está fresco, lo podemos congelar, lo podemos frizar, no hay problema. Ahora bien, si el pescado está frizado y nosotros lo descongelamos, no lo podemos volver a congelar, lo tenemos que cocinar inmediatamente. O sea, una vez que se descongeló, lo tenemos que cocinar y lo tenemos que consumir. Así que bueno, esas serían las principales recomendaciones para esta Semana Santa. Le agradecemos a Eduardo Elizalde, secretario de ASAL de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria, que nos brindó estas recomendaciones. Todos sabemos que el pescado es sano, pero la pregunta era si realmente sabemos elegir el pescado que vamos a llegar a nuestra mesa. A veces por falta de información cometemos errores que pueden arruinar desde nuestra cena o peor, afectar nuestra salud. Por eso nos pusimos en contacto con la gente de ASAL que se dedican a esto, para que nos cuenten cuáles son los tips para una compra segura y para una compra responsable y para un consumo responsable. Más que nada, si tenés pensado ir a comprar pescado, tenés que prestar atención a estos consejos que nos dan desde la Agencia de Seguridad Alimentaria. Acá nos comenta un oyente: buen día, Sheila. Hola, ¿cómo estás? Buen día, qué gusto leerte, Marce. Bienvenido a Saludablemente. Yo toda la vida, dice Marce, compré el pescado fresco directo del cajón de la costa de Varadero. Jamás tuvo un problema. Lo que sí, hay que tener en cuenta las agallas de color marrón y amarillo, que está en mal estado. No comprar, obviamente. Sí, por supuesto, Marce, pero bueno, hay gente que no tiene en cuenta o que no sabe estos tips para poder comprar de forma segura y para poder también mantenerlo en nuestra casa de forma segura y que no contamine el resto de los alimentos. Como decía Eduardo, una vez que los descongelamos, consumirlo, porque no se puede volver a congelar. Hay que volver a hacer sonar estos mensajes para que la gente en esta semana que se viene, que es Semana Santa, donde consumen mucho pescado, lo pueda tener en cuenta. Capítulo aparte, los huevos de Pascua. Que no, miren, tengo 3 minutos. Ayer, me río porque ayer pensaba a ver qué podemos hablar de chocolate. Bueno, la verdad no me da el tiempo para hablar de todo. Pero había una nota que decía: ¿cuántos huevos podés comer según tu edad? ¿Viste? ¿Cómo cuántos huevos de chocolate podés comer según tu edad? Y las cosas que se pregunta la gente también. Pero bueno, les prometo que va a ser un capítulo aparte, poder hablar también de cuántos podemos comer sin que nos haga mal. Yo creo que esa es la pregunta. Y aparte lo que salen, me dice Santiago por acá. Bueno, pensaba por ahí en el consumo del chocolate amargo, que es mucho mejor que otros chocolates. Bueno, de esas cosas vamos a ir charlando y seguramente que Eduardo nos va a venir a visitar aquí en algún momento para poder hablar de seguridad alimentaria de una forma más extensa. Quiero agradecerles a todos los que se han sumado en el último tiempo. Gracias, de verdad. Somos un espacio dedicado a la salud y queremos simplemente crear conciencia para que puedas reflexionar y replantearte si estás llevando adelante una vida saludable o qué hábitos podés empezar a abrazar para poder tener una vida mejor, para poder crear calidad de vida, que creo que eso es lo más importante. Un placer acompañarte estas 2 horas los sábados. Un placer acompañarte si nos escuchás en diferido en otro momento. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos y te recordamos que estamos en Saludablemente_SF en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Spotify. Estamos creando comunidad, estamos por todas partes. Gracias por habernos acompañado y será hasta el próximo sábado.